Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las semillas del Imperio Británico las plantaron los bucaneros. En lo que respecta al imperialismo, Inglaterra llegó tarde al juego. A principios del siglo XVI, potencias europeas como España y Portugal ya estaban reclamando su territorio en las Américas. En ese momento, Inglaterra no tenía ningún imperio del que hablar. Durante un tiempo, Inglaterra desempeñó el papel de disruptor. Era muy consciente de las ganancias y riquezas que España estaba adquiriendo mediante la conquista de ultramar, pero la estrategia inicial consistía menos en colonizar áreas para sí misma, y más en robar el botín de España. El mensaje clave aquí es: las semillas del Imperio Británico las plantaron los bucaneros. En el siglo XVI, no hay duda de que Inglaterra estaba preocupada por España. Por supuesto, estaba el éxito que tuvo España al saquear las Américas por sus incalculables riquezas en plata y oro, pero también estaba el hecho de que España estaba difundiendo el catolicismo por todo el mundo. Inglaterra preferiría las cosas protestantes. Para luchar contra los españoles y acabar con su creciente influencia mundial, Inglaterra recurrió a los piratas. Oficialmente, se llamaba corsario o utilización de la guerra naval privada. El simple hecho era que los barcos ingleses que viajaban al Nuevo Mundo en busca de riquezas llegaban vacíos. Para que el esfuerzo valiera la pena, tuvieron que robarles a los españoles. Mientras la corona inglesa luchaba por hacerse un hueco real en las Américas, la reina Isabel de Inglaterra decidió hacer de la piratería una política oficial. El objetivo de los barcos ingleses ahora era enfrentarse a las colonias y barcos españoles y robarles. Con esta política, saqueadores renegados como Henry Morgan y Christopher Newport se convirtieron en agentes oficiales de la corona. Era una política lucrativa. Las mejoras en la artillería, la navegación y la maniobrabilidad permitieron que, en el siglo XVII, los barcos ingleses finalmente alcanzaran a los españoles, lo que ayudó a Christopher Newport a hacer una fortuna al asaltar una colonia española en Tabasco, México, en 1599. Perdió un brazo, pero se salió con la suya. Las incursiones de Henry Morgan hicieron más que traer riquezas, también sentaron las bases para lo que se convertirían en algunas de las primeras colonias del imperio. Morgan llevó a cabo una serie de incursiones ejecutadas con maestría en el Imperio español. Solo en 1668 atacó colonias en las actuales Cuba, Panamá y Venezuela. Morgan no tenía muchos recursos a su disposición, pero era eficaz y se quedó con sus propias riquezas. Pero a diferencia de otros piratas, Morgan resultó ser un gran inversor. Usó su botín para comprar tierras en Jamaica. Cuando esa tierra demostró ser ideal para cultivar caña de azúcar, Inglaterra comenzó a utilizar sus recursos para fortificar y convertir a Jamaica en una colonia oficial, con nada menos que Morgan como gobernador oficial. El Imperio Británico creció a través de las exigencias del comercio y el consumismo. Resulta que los ingleses eran muy golosos. Les encantaba el azúcar. No se cansaban de esas cosas. Y gracias a la caña de azúcar de Jamaica, el precio bajó lo suficiente como para que lo disfrutaran tanto los aristócratas como los plebeyos. De hecho, en el siglo XVIII, la gente en Inglaterra se estaba volviendo loca por productos importados como el azúcar, el café, el té, el tabaco, el algodón, el jengibre, el chocolate y el arroz. En solo 10 años, aproximadamente entre 1740 y 1750, las cantidades de té utilizadas para el consumo doméstico pasaron de menos de 800.000 libras a más de 2,5 millones de libras. Estaba claro que se podía ganar mucho dinero para satisfacer la demanda de productos importados, y hacerlo tendría un impacto de gran alcance en el mundo. El mensaje clave aquí es: el Imperio Británico creció gracias a las exigencias del comercio y el consumismo. La empresa que satisfacería la demanda de los consumidores era la Compañía de las Indias Orientales. Pero, para complicar las cosas, al principio había dos compañías de las Indias Orientales, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y la inglesa. Ambos se fundaron con solo 2 años de diferencia a principios del siglo XVII.
La competencia entre los dos fue tan feroz que provocó 3 guerras entre Inglaterra y la República Holandesa entre 1652 y 1674. A pesar de ser una potencia más pequeña en muchos sentidos, los holandeses superaron en gran medida a Inglaterra tanto en la guerra como en el comercio. ¿Cómo? Bueno, en gran parte fue gracias a su economía avanzada. Los holandeses practicaban esencialmente una versión temprana de las finanzas modernas. A diferencia de los ingleses, las instituciones financieras holandesas se crearon para respaldar su moneda nacional y su marina, al mismo tiempo que gestionaban la deuda nacional. Tras estas derrotas, se produjo un golpe de Estado en Inglaterra en 1688. El monarca inglés, el rey Jaime II, fue derrocado por un grupo de poderosos aristócratas que abrieron las puertas de Inglaterra a los holandeses. Guillermo de Orange, el estatúder holandés, o líder nacional, fue nombrado rey de Inglaterra. Trajo consigo una revolución financiera que incluyó la fusión de las dos compañías de las Indias Orientales. En 1694, se creó el Banco de Inglaterra, siguiendo el modelo del Banco de Ámsterdam. Se emitieron bonos del gobierno, se recaudó dinero, se gestionaron el crédito y la deuda, la marina se revitalizó y se fortaleció más que nunca. Ahora, el sistema financiero que había estado funcionando de maravilla para los holandeses se pondría en marcha a una escala mucho mayor, y la Compañía de las Indias Orientales, recientemente fusionada, generaría nuevos niveles de beneficios. Así es como Inglaterra comenzó a establecer y mantener raíces en la India, el sudeste asiático, África, las Indias Occidentales y otros lugares. El imperio comenzó a tomar forma. Con nuevas guerras y conflictos, la construcción del imperio europeo estaba en marcha. A donde iba la Compañía de las Indias Orientales, la seguía la burocracia. Se establecieron asentamientos, se levantaron fortificaciones y se instalaron hombres de compañía para garantizar el buen funcionamiento del comercio y el dinero. Era un negocio, aunque no siempre funcionaba tan bien. Estacionados en la India, lejos de las miradas indiscretas de Inglaterra, muchos empresarios, como Thomas Pitt, comenzaron a dirigir sus propias operaciones paralelas. Después de todo, sus salarios no eran muy buenos y había oportunidades tentadoras en todas partes. Al principio, la empresa lo desaprobó. Sin embargo, su actitud pronto cambió cuando quedó claro que estas actividades paralelas estaban ayudando a crear nuevos contactos y a fortalecer el negocio en general. En poco tiempo, la Compañía de las Indias Orientales comenzó a dar luz verde a hombres industriosos como Pitt para que tomaran la iniciativa. Por supuesto, Francia, el principal rival de Inglaterra, no se iba a quedar de brazos cruzados mientras todo esto sucedía. Para 1664, habían lanzado su propia Compañía de las Indias Orientales. A principios del siglo XVIII, las tensiones entre Francia e Inglaterra llegarían a su punto de ebullición. El mensaje clave aquí es, con nuevas guerras y conflictos, la construcción del imperio europeo estaba en marcha. Cabe señalar que en 1707 se produjo un cambio significativo. Los parlamentos de Escocia e Inglaterra se unieron oficialmente, dando origen al Reino Unido de Gran Bretaña. El floreciente imperio inglés se convirtió en el floreciente imperio británico. En 1713, se produjo la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que involucró a Gran Bretaña, Francia y España. Esta guerra debilitó a la ya tambaleante Marina española y al Imperio español. Después, no cabía duda de que Gran Bretaña tenía ahora el poder naval superior de Europa. Pero había otra guerra en el horizonte, un conflicto que, con razón, podría llamarse la Primera Guerra Mundial verdadera. La Guerra de los 7 Años, que comenzó en 1756, involucró a todas las principales potencias europeas, incluidas Prusia, Austria, Rusia y España. Sin embargo, a pesar de todos estos participantes, la pregunta principal de la guerra era, simplemente, ¿controlarían Francia o Gran Bretaña el mundo? Gran parte del conflicto se debió a territorios de Norteamérica. Pero los territorios del Caribe y la India también fueron campos de batalla. Al final, fue una gran victoria para Gran Bretaña. Francia cedió casi todos sus territorios en Canadá,
así como Florida y las islas de Dominica, Granada, Tobago y San Vicente, a Gran Bretaña. El área estratégica de Bengala en la India también se convirtió en territorio británico. Una vez más, la victoria decisiva se atribuyó en gran medida a las finanzas. La economía de Francia simplemente no estaba preparada para apoyar una guerra prolongada como lo estaba Gran Bretaña. Sin embargo, Francia no se rendiría. Los conflictos y los intercambios territoriales entre las dos potencias europeas continuarían hasta bien entrado el siglo XIX, pero la Guerra de los 7 Años dejó una cosa clara: la India estaba firmemente en manos de Gran Bretaña. La migración y la trata de esclavos poblaron el Imperio Británico. La India demostró ser un destino popular y duradero para los británicos con ambiciones emprendedoras o ganas de viajar. Muchos estaban ansiosos por viajar a la India, hacer una pequeña fortuna y regresar ricos a sus hogares. Incluso había un término popular para esa persona: un nabob. Un gran número de personas del Reino Unido estaban deseosas de emigrar y probar suerte en nuevos territorios. Esta migración masiva no tenía precedentes en la historia, y fue clave para sentar las bases del Imperio Británico. Solo en el siglo XVII, unas 700.000 personas de las islas británicas partieron hacia nuevos destinos. Muchos europeos pusieron sus ojos en las nuevas colonias de Norteamérica. Pero otras también fueron elegidas con poca o ninguna opción. El mensaje clave aquí es: la migración y la trata de esclavos poblaron el Imperio Británico. Primero, estaban los sirvientes contratados. Personas con pocas perspectivas en el viejo mundo, tentadas por el atractivo de 5 años de servidumbre seguidos de libertad, se enfrentaron al incierto viaje a través del Atlántico. Para quienes lograron sobrevivir al terrible viaje, existía la amenaza adicional de las nuevas y mortales enfermedades que les esperaban en los Estados Unidos, así como de los graves malos tratos a manos de sus empleadores. Luego estaban las personas esclavizadas. Del siglo del XVI al XVIII, la trata internacional de esclavos obtuvo sin piedad enormes beneficios de la miseria humana. Para 1750, alrededor de 800.000 africanos habían sido transportados por la fuerza en barcos británicos al Caribe. Para 1807, alrededor de 3,5 millones de personas esclavizadas habían sido llevadas a Norteamérica. Era un comercio bárbaro, y las condiciones para los africanos esclavizados eran realmente horribles. Las cosas empezaron a cambiar a finales del siglo XVIII. Los grupos abolicionistas en Gran Bretaña comenzaron a ganar poder político. Una combinación de protestantes evangélicos y cuáqueros formó el Comité para la Abolición de la Trata de Esclavos y ganaron suficiente influencia como para que, en 1808, se prohibiera oficialmente la trata de esclavos en el Imperio Británico. Cuando Gran Bretaña entró en la era victoriana, a partir de 1837, la influencia evangélica, cuáquera y metodista se hizo aún más fuerte. En muchos sentidos, esto era algo bueno, al menos en lo que respecta al respeto de los derechos humanos básicos. Pero ese respeto venía acompañado de una salvedad. Los súbditos no cristianos del imperio fueron sometidos a una presión cada vez mayor por parte de los misioneros para que se convirtieran en cristianos temerosos de Dios. Como veremos más adelante, esto podría tener consecuencias mortales. A medida que el imperio crecía, un gobierno lejano se esforzaba por equilibrar la supervisión y el control. Imagínese que lo declaran culpable de falsificación o perjurio, y que su sentencia implique un viaje de 8 meses en barco a una isla desierta, donde cumpliría su condena realizando trabajos forzados. Esto es básicamente lo que les ocurrió a unas 150.000 personas que fueron transportadas a Australia entre los años 1787 y 1853. Al principio, los barcos que iban a Australia se consideraban barcos infernales. De hecho, durante muchos años, el viaje puso en peligro su vida. Pero después de algún tiempo las condiciones mejoraron, y los delincuentes convictos construyeron una comunidad próspera.
Pronto llegó a Londres la noticia de que Australia se estaba convirtiendo menos en un páramo árido y más en una ciudad en auge. De hecho, llegó un punto en el que algunas personas plantearon objeciones porque su sentencia no permitía enviarlas a Australia. Irónicamente, los prisioneros enviados a Australia demostraron ser una comunidad mucho más estable que los peregrinos que fueron a Estados Unidos. El mensaje clave aquí es, a medida que el imperio crecía, un gobierno lejano se esforzaba por equilibrar la supervisión y el control. La colonización de Australia comenzó justo después de que las colonias británicas en Estados Unidos declararan su independencia. En Norteamérica, una comunidad que comenzó como un grupo de peregrinos que buscaban libertad religiosa creció rápidamente hasta alcanzar tal fuerza que se cansó de que un gobierno lejano del otro lado del Atlántico impusiera leyes e impuestos. Finalmente, a finales del siglo XVIII, se rebelaron. Tras una guerra en la que muchas personas nacidas en Gran Bretaña se mataron unas a otras, Gran Bretaña reconoció la independencia de los Estados Unidos. No cabía duda de que Estados Unidos sería un socio comercial crucial en el futuro, por lo que muchos miembros del gobierno británico esperaban que, al conceder la independencia, hubiera alguna relación salvable. Los británicos aprendieron una dolorosa lección de la pérdida de sus colonias norteamericanas. Lo que les negaron a los estadounidenses, el autogobierno, era algo que les concederían a muchos de sus otros territorios, incluidos Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Esta fue una lección aprendida y que podría tener consecuencias drásticas en las poblaciones indígenas. En Australia, por ejemplo, había una batalla continua entre granjeros y aborígenes. Fue un conflicto similar a la lucha que se estaba librando entre el gobierno de los Estados Unidos y los nativos americanos. En Australia, los británicos concedieron el autogobierno a los colonos mientras mantenían la supervisión. Utilizaron este descuido para establecer protectorados aborígenes en Nueva Gales del Sur y Australia Occidental. No puso fin a la violencia, pero sí proporcionó una fuerza restrictiva que frenó el poder de los colonos. Esto estaba totalmente ausente en el tratamiento de los nativos americanos en los Estados Unidos. En la época victoriana, las colonias vieron una afluencia de misioneros cristianos. Durante un tiempo, el modus operandi tácito de Gran Bretaña consistía en explotar sus colonias para obtener beneficios económicos. Desde los primeros días de la Compañía de las Indias Orientales, Inglaterra había estado extrayendo dinero de la India y llevándolo a los bolsillos de los hombres blancos adinerados. Pero en la época victoriana, esto no bastaba. También había que imponer el cristianismo. Como puedes imaginar, no salió bien. El mensaje clave aquí es, en la época victoriana, las colonias vieron una afluencia de misioneros cristianos. Hubo algunas preocupaciones genuinas por parte de los misioneros victorianos en la India. Existía la costumbre del infanticidio femenino, que se sabía que ocurría cuando la familia no podía pagar los gastos relacionados con el casamiento de su hija. Otra era la tradición del sati, que consistía en colocar a una viuda hindú sobre la pira funeraria de su esposo y quemarla viva. Los informes sobre estas prácticas que llegaron a Gran Bretaña a menudo exageraban su número. Por ejemplo, el infanticidio se limitó en gran medida a las provincias del noroeste. Sin embargo, las historias sobre tales prácticas solo fortalecieron la determinación de las organizaciones de mentalidad cristiana en Gran Bretaña. Y esto llevó a un cambio en la India. La campaña contra el infanticidio convenció al Maharaja de Marwar de prohibir oficialmente la práctica. Del mismo modo, en 1829, un nuevo gobernador general, William Bentinck, prohibió oficialmente la práctica del sati. Pocos indios se pronunciaron en contra de la prohibición. De hecho, algunos aplaudieron la medida. Sin embargo, algunos se preguntaron si esto era solo el comienzo de una nueva tendencia de imposiciones religiosas. Un oficial británico, el teniente coronel William Playfair, incluso escribió una carta a la oficina de Bentinck advirtiendo que tales medidas podrían llevar rápidamente a la rebelión. No se equivocó. Sin embargo, la gota que colmó el vaso no fue una prohibición ni una nueva ley.
Fue el tema de la entrega de nuevas balas al ejército indio. Los soldados de infantería indios eran conocidos como cipayos y podían ser musulmanes, hindúes o sikhs. Para ellos, su vocación como guerreros estaba directamente relacionada con su fe. Por lo tanto, no fue poca ofensa que el ejército distribuyera nuevos turbantes que incluían brocados hechos de piel de animal, y nuevos cartuchos de bala lubricados con grasa animal. El uso de los cartuchos requería que el soldado mordiera los extremos. Como esto iba en contra de su fe, los cipayos se negaron. Cuando fueron encarcelados por insubordinación, fue la chispa la que desencadenó un levantamiento violento en toda la India. En África, el imperio se expandió a través de más deseos comerciales. El motín de los cipayos también se conocería como la Rebelión India de 1857. Miles de europeos murieron, incluidos mujeres y niños, pero las represalias contra la población india fueron mucho mayores. Nadie puede estar seguro del número total de bajas, pero las palabras del teniente británico Kendall Coville muestran un panorama espantoso. Escribió: «Quemamos todas las aldeas y ahorcamos a todos los aldeanos. Hasta que todos los árboles quedaron cubiertos de sinvergüenzas que colgaban de cada rama». La rebelión dio lugar a la Ley del Gobierno de la India de 1858. La Compañía de las Indias Orientales finalmente pasó a formar parte del gobierno británico. Esto significó que la India, por primera vez, pasó a ser gobernada oficialmente por el gobierno británico. Fue un cambio importante. Sin embargo, si bien el gobierno comenzó a desempeñar un papel activo en la India, en otras áreas, la empresa privada siguió tomando la iniciativa en lo que respecta a la construcción del imperio. El mensaje clave aquí es: en África, el imperio se expandió a través de más deseos comerciales. A mediados del siglo XIX, África era el hogar de uno de los misioneros victorianos por excelencia, el Dr. David Livingstone. En cierto modo, representaba la mejor de las intenciones británicas. A pesar de que la mayoría de los africanos se rieron de sus intentos de introducir el cristianismo, reconoció que muchos eran más sabios que sus vecinos blancos. Y cuando vio que seguía existiendo una trata de esclavos hacia el este en África, juró ponerle fin. Para lograr ese objetivo, Livingstone soñaba con llevar un comercio saludable al corazón de África. Se llevaría ese sueño a la tumba en 1873, cuando sucumbió a causa de la malaria y la disentería. A finales del siglo XIX, surgió un tipo más despiadado de exploradores comerciales con hombres como Cecil Rhodes. Con el respaldo del adinerado Nathaniel de Rothschild, Rhodes llevó la compañía minera de diamantes de Beers al sur de África, cuando llegó a un acuerdo de tierras con el rey de Matabele. El rey creía que solo estaba cediendo algunos derechos mineros, pero en 1893, Rhodes se lo llevó todo con la ayuda de una nueva ametralladora, la Maxim. El potente cañón permitió a Rhodes, con sus 700 hombres, acabar con un ejército matabele de 1.500 personas. Con la victoria, se fundó el nuevo territorio británico de Rhodesia. Pero Rhodes no estaba preparado para detenerse ahí. Soñaba con territorios británicos que se extendían desde el norte hasta Sudáfrica. Una cadena comercial ininterrumpida en todo el continente que haría que el imperio fuera más fuerte que nunca. A principios del siglo XX, ese sueño casi se hizo realidad. Tras una tragedia en África y una costosa guerra, el imperio comenzó a resultar insostenible. Los británicos no fueron los únicos que colonizaron África. El siglo XIX terminó con lo que se conoce como la lucha por África. Alemania, Francia, Bélgica, Portugal, España e Italia estuvieron involucrados en una u otra medida. Las pretensiones de Gran Bretaña en el continente se extendían desde Egipto en el norte hasta Sudáfrica, y solo el África Oriental alemana impidió que el dominio británico formara una cadena completa. Este breve período representa el punto álgido del Imperio Británico, con un total de territorios que representan casi una cuarta parte del mundo. Pero al mismo tiempo, en cierto modo, este también iba a ser su punto de inflexión. El mensaje clave aquí es: tras una tragedia en África y una guerra costosa,
el imperio comenzó a resultar insostenible. Para asegurar las minas de diamantes y oro en el sur de África, Gran Bretaña participó en lo que se conoce como las Guerras de los Bóers, entre 1880 y 1902. Las repúblicas Bóers eran estados independientes en el sudeste de África. Los propios Bóers eran descendientes de colonos holandeses, y opusieron una feroz resistencia contra las fuerzas británicas. En una larga y prolongada batalla, alrededor de 30.000 hogares Bóer fueron incendiados hasta los cimientos, y las mujeres y los niños fueron trasladados a campos de concentración mal mantenidos, donde murieron casi 30.000. Otros 14.000 presos negros también murieron en el internamiento. En ambos casos, la mayoría de las muertes fueron de niños. La noticia de esta tragedia evitable fue recibida con dolor e indignación en Gran Bretaña. Los liberales en el Parlamento aprovecharon este momento como una oportunidad para tomar el control del gobierno. Publicaciones como El imperialismo, un estudio de 1902, de J. A. Hobson, sugerían que el imperio era esencialmente una carga tributaria que beneficiaba solo a unos pocos miembros de la élite más rica. Sin embargo, para complicar la posición de los liberales se estaba gestando una guerra con Alemania. Ya en las negociaciones sobre los territorios africanos, los alemanes habían estado enfrentando a los británicos y a los franceses entre sí. Y Alemania había estado preparando el terreno para la Gran Guerra durante algún tiempo. El gobierno liberal de Gran Bretaña no estaba ansioso por ir a la guerra. Los alemanes tenían un ejército muy superior, pero la idea de quedarse de brazos cruzados mientras Alemania conquistaba Europa no le caía bien a nadie. Cuando por fin llegó la guerra, el imperio era clave. De hecho, fue una guerra que no se habría podido ganar si no fuera por el imperio. Un tercio de las tropas que luchaban en nombre de Gran Bretaña procedían de las colonias. Los indios, los australianos y los neozelandeses fueron luchadores especialmente valientes y devotos por la causa británica. Tras el coste de dos guerras importantes, el imperio se derrumbó. Si bien Gran Bretaña ganó más territorios al final de la Primera Guerra Mundial, la pérdida financiera provocada por la guerra resultaría ser el principio del fin del Imperio británico. Por ejemplo, a Gran Bretaña se le concedió Irak después de la guerra, pero solo en 1921 costaría 21 millones de libras esterlinas, más de lo que el Reino Unido gastó en atención médica ese año. El imperio estaba perjudicando a Gran Bretaña. Gran Bretaña necesitaba invertir en la reconstrucción de sus defensas y en la modernización de sus fuerzas armadas. No fue así y, en la Segunda Guerra Mundial, casi le costó todo a Gran Bretaña. El mensaje clave aquí es, tras el costo de dos guerras importantes, el imperio se derrumbó. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña seguía confiando en los caballos en el campo de batalla. No tenía ninguno de los tanques y artillería modernos que tenía Alemania. Muchos pensaban que la guerra no se podía ganar, dada la debilitada posición en la que se encontraba Gran Bretaña. Afortunadamente, Winston Churchill sabía que las ofertas de Hitler para un tratado eran de mala fe. Y Gran Bretaña todavía tenía una cosa a su favor: los soldados del imperio. Una vez más, desempeñaron un papel crucial para ganar la guerra. En total, se reclutaron alrededor de 5 millones de soldados. Esta vez, sin embargo, lo decisivo fue la entrada de Estados Unidos en la guerra. Y serían los estadounidenses los que acabarían en la posición de construir imperios en el futuro. Una vez más, al final de la guerra, Gran Bretaña se quedó con una enorme deuda y una necesidad desesperada de reconstruir, no de mantener, un vasto imperio. Además, al negociar las condiciones de posguerra, Estados Unidos estaba en condiciones de hacer demandas, y tanto Roosevelt como Eisenhower expresaron claramente su desaprobación del imperio. Como dijo FDR, el sistema colonial significa guerra. La explotación inherente al sistema colonial conduce inevitablemente al conflicto. Efectivamente, el Imperio británico comenzó a derrumbarse. En 1947, se concedió la independencia a la joya del imperio, la India.
En lugar del imperio, se creó la mancomunidad. En 2003, tenía 54 miembros, incluidos Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la potencia mundial dominante. Y a medida que la economía globalizada se fortalecía, surgieron nuevas preguntas sobre la construcción de imperios. La historia de Gran Bretaña reveló tanto lo bueno como lo malo que puede ocurrir. ¿Podemos aprender de esto? ¿Puede existir un imperio cooperativo y voluntario que ofrezca estabilidad y protección? Tal vez como prueba de la mala reputación que se han ganado el colonialismo y el imperialismo, ninguna nación parece estar dispuesta a responder a estas preguntas.